venido platicando, el IVA básicamente tiene un gran instrumento, es una herramienta de recaudación muy importante para el país. Es la forma en cómo el gobierno, ya vimos, se asiste de un ingreso mediante el consumo de cualquier producto o servicio que esté dentro de la tabla de consumo de bienes y servicios. Es importante que nosotros sepamos que el IVA es un impuesto indirecto porque grava el consumo específico de algún bien o servicio y su carga fiscal recae sobre ti y sobre mí, es decir, los consumidores finales. Se trata de un impuesto interno porque únicamente grava los actos llevados a cabo dentro de nuestro territorio nacional, pero ahorita vamos a ver un ejemplo de una contribución del extranjero, ¿sale? Se considera un impuesto real, ya que no se relaciona con ninguna circunstancias personales del contribuyente, sino que de manera general se asocia con el consumo de cosas. Y por último, es importante que sepamos que es un impuesto regresivo, porque impone mayor esfuerzo contributivo a las clases bajas. Es decir, que dentro de todas las personas que están en la miscelánea fiscal para productos como genéricos, similares, o aquellos productos que vemos que no son o no estamos pagando por el impuesto de la exclusividad del generador para las clases bajas, como la leche que en algún momento vimos que salió, ¿se acuerdan de aquella leche que regalaban de una cooperativa que se llamaba, regalaron ahorita un pastel de Liconza? En ese tipo de cooperativas, la gente con menor esfuerzo económico compra y se asiste de ciertos productos que estarían exentos. Ahora, el mejor ejemplo de un impuesto indirecto, vamos a pedirle por aquí a su compañera que esté en mute. Listo. El mejor ejemplo de un impuesto indirecto, pues es el IVA, porque este va a recaudarse por un intermediario. Por eso es que vimos en los ejercicios que ya realizamos que era el cine, el recaudador, que era la aerolínea de recaudación, que era alguna tienda o algún abarrotes que vendían la leche, el huevo, ¿no? Y ellos, al ser intermediarios, no llevan la carga fiscal, pero sí fungen como recaudador y repercuten el impuesto al consumo final. Es decir, ellos solo son los únicos que lo recaudan, pero no les pertenece y tienen una función muy especial de trasladarlo. La mayor parte de los recaudadores, casi siempre en su ticket de compra, si ustedes observan, te dice venta neta más el impuesto y ya saben que esa es su tarifa a trasladar y tendrán que contribuirla mes con mes a esos cierres finales que tienen, cuánto ya es directamente del fisco. Hay personas que se quedan con esa recaudación, es pregunta. ¿Creen ustedes que haya personas que se quedan con esa recaudación? Sí. Sí, sí, hay personas que se quieren quedar con esas recaudaciones. Y sin embargo, hoy sabemos que tienen grandes cargas fiscales, son sujetos de denuncias, porque esa es una evasión fiscal y no está permitido, ¿sale? Entonces estaríamos violando nuestra ley al IVA como contribuyente, no deberíamos de tenerlo. Lo que sí es importante, y hay instrumentos por ahí de créditos financieros en donde hay empresas, y ahorita en pandemia sucedió, empresas que se quedaron con esa recaudación, pero que han solicitado un instrumento como de irle pagando poco a poco, porque gracias a esa recaudación a ellos les sirvió como algún elástico financiero. Sin embargo, el SAT te genera multas, te genera porcentajes atribuibles porque ellos no son instituciones financieras y los empresarios no deberían de haber ocupado ese instrumento. Sin embargo, como son los recaudadores y era el dinero que tenían de manera inmediata,
lo han tomado. Y hay varios casos por ahí que en algún momento siempre le digo a mis alumnos, te comparto notas periodísticas y tienen grandes problemas. Y yo siempre he dicho, a veces les sale hasta más caro que haber hecho lo correcto. Por eso es que si tú estás en una dependencia en donde en algún momento el contador te propone o te simula este tipo de hechos, yo siempre les digo, chicos, háblenlo directamente con el jefe, con el dueño, porque no le dará salud financiera a la empresa. Al contrario, la va a endeudar más, la va a hacer atribuible a ciertas penalizaciones y muchas veces incluso van procesos penales consigo, acreedores a penas de incorporación hacia la pérdida de la libertad, o sea, la cárcel, ¿sale? Lo paga cualquiera que consume el bien o servicio y no importa su capacidad de tributar. Tenga o no tenga, si es un producto que no sea parte de la canasta básica, lo tiene que pagar porque es un gusto y un lujo que se está dando, ¿no? Hay impuestos más fáciles y cómodos de recaudar, son impuestos, perdón, fáciles y cómodos de recaudar. Yo no acentuaría tanto la palabra cómoda, pero pues sí es fácil de recaudar, que el cliente ya sabe que es más el IVA, ¿no? Y los intermediarios pues concentran montos fiscales muchas veces recaudados de varios contribuyentes. Imagínense, por ejemplo, el supermercado, ya decía la compañera, si compro huevos o leche no tiene ninguna tasa a aplicar, pero si compro otro tipo de bienes, pues sí. Entonces imagínense cuánto recauda, cuánto monto fiscal recauda un súper, ¿no? ¿Quiénes estamos obligados a pagar el IVA? Así como lo señala el artículo primero de la ley del impuesto, están obligados al pago del IVA todas las personas físicas y morales que en territorio nacional realizan actividades de enajenación, prestación de servicios independientes, uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes o servicios. Fíjate bien, y la importación. Y ahorita vamos a ver cuándo se cobra ese IVA. Cuando el contribuyente traslada dicho impuesto en forma expresa y por separado a las personas que adquieran bienes, usen o gocen temporalmente los servicios. ¿Qué se entiende por el traslado del impuesto? Significa ese cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido y el contribuyente deberá pagar la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubiera trasladado o el que él hubiese pagado en la importación de bienes y servicios. Aquí nos habla justamente de la suma de todos esos impuestos que además del IVA, el contribuyente paga por la importación de bienes y servicios. Por eso es que hablábamos en la clase anterior que hay zonas geográficamente representadas por un tipo de gravamen, por una tasa en particular. Y no es lo mismo comprar un perfume en la zona metropolitana que en frontera. Hace muchos años le llamaron al término fayuca a todos aquellos productos que venían importados y que aquí en México tenían como una clasificación especial y venían en aquel momento, ¿no? El queso enlatado, los embutidos de mayor rango, algún licor, algún perfume, algún servicio, alguna marca, perdón, de ropa deportiva o de tenis, de relojes, etcétera. Todos ellos el contribuyente pagaba el impuesto a su cargo, pero con valor a la tasa fronteriza. Entonces, normalmente, ¿qué terminas pagando tú? Pagas el impuesto de acuerdo a la zona geográfica en donde tú estés y hoy ya hay una tabla proporcional a la tarifa que debes de pagar por aquel producto importado, que es el IVA más otro impuesto de importación. Y hay muchísimas clasificaciones que en su momento también la vamos a analizar, la tabla de clasificación de impuestos por importación. ¿Qué diferencias hay en las tasas? Su compañera supo reconocer en el ejercicio que hay tasa de 16%, que es la que habitualmente nosotros conocemos, pero hay también tasas de 0% o exentas del IVA por aquellos productos o servicios que
están grabados con tasa cero o aquellos que no pertenecen a la tabla de algún producto o servicio de categoría especial o de lujo, que serían los de la canasta básica, que ahí entraban, ¿no? Los huevos, la leche. También te voy a compartir esa tabla para que tú sepas diferenciar. Ahora, ¿es lo mismo tasa cero que tasa exenta de IVA? Vamos a ver ahorita. La tasa 16% básicamente es aplicable a toda persona física o moral que se encuentra obligada a hacer su pago. Prestación de servicios independientes, otorgamiento o uso o goce temporal de bienes, todas las arrendadoras, todos los arrendatarios que se dedican a los bienes y servicios, la importación de bienes o servicios, todos están grabados bajo esa tasa 16. ¿Sale? ¿Quiénes son los que están en tasa cero? Además de los de canasta básica, vamos, o bueno, más bien. ¿Quiénes son los que están en tasa cero? Todos aquellos que tienen un valor a efectos de acreditamiento para efectos grabados, pero que no van a pagar el gravamen, porque los está exhortando, fíjense bien, si bien no es algo de la canasta básica, sí los está tipificando como algún bien o servicio de fortalecimiento como a ciertas acciones. Por ejemplo, los libros, revistas y periódicos que van en suma a la educación, la venta de animales y vegetales no industrializados, que sería mejor que, yo siempre le digo a los alumnos, ¿no? Mejor darlos en adopción. Sin embargo, vemos que hay personas que comercializan con eso. ¿Por qué? Porque se les atribuye el pago de, a lo mejor, de la alimentación, del veterinario, etcétera, ¿no? Las medicinas de patente, sabiendo que van en suma y conservación de la salud, la joyería, pero nos habla de un tipo de joyería artística, es artesanal, esa hecha por algún artesano, no nos habla de joyas preciosas, ni el oro de 24 quilates y la importación de esas piedras preciosas, nos habla de una joyería muy básica. En Tasco, por ejemplo, la joyería artesanal de la plata, etcétera. A ese tipo de joyería nos da exento esa tasa con valor cero. A los invernaderos de cultivo, propiciando obviamente la conservación de la naturaleza, a los alimentos procesados para la mascota, para los chicles o goma de mascar, porque aunque fuera un bien o producto de cierto gusto, es el menor de las golosinas. Entonces también ellos tienen tasa cero, saborizantes, microencapsulados, productos destinados a la alimentación. Obviamente ahí entra los jugos o néctares, que no son parte de la canasta básica, pero sí propician parte de nuestra alimentación. Ahí también, saben, entran, por ejemplo, para los bebés, los Gerbers, esas comidas rápidas de asistencia en papillas. La venta de hielo y agua natural, no gaseosa y no compuesta, porque las gaseosas están grabadas por el IVA del 16. Menores a 10 litros. Tractores para implemento agrícola, porque saben que es para el desarrollo de la agricultura. Fíjense bien, el caviar, el salmón ahumado y las angulas están con tasa cero, a pesar de que es un producto que yo lo percibo exótico de lujo, tienen tasa cero. El fertilizante, la lechuguilla, el Ix de la palma, los plaguicidas y fungicidas. Y se aplica también para algunos prestadores de servicios, como el agricultor, el ganadero, el lechero. Ahí también entra el quesero, la molienda de granos, el mix tamalizado, el maíz, el trigo, la tortilla, el invernadero de ciertas especies hidropónicas, incluso la orquídea entra aquí, el despepite de algodón o el deshilado de algodón, el sacrificio del ganado y las aves de corral, o los famosos, ¿cómo se llaman? Este lugar donde los rastros y el suministro de agua para uso doméstico. En cambio,
¿Quiénes son los exentos del IVA? Y ahí es donde te preguntaba yo hace rato. ¿Es lo mismo tasa cero que exento de IVA? La respuesta es no. Una cosa es exento de IVA y otra cosa es tasa cero. Tasa cero ya vimos que son todos los productos o servicios o alguna situación de explotación hacia la ganadería, el cultivo, ¿vale? Y en la tasa exenta de IVA son aquellos beneficios que se otorgan por exención de acreditar ese impuesto trasladado por alguna erogación que ya la misma ley establece. Y aquí sí entra la venta de casa habitación, el suelo, el transporte público y toda la canasta básica. Los servicios de enseñanza, que sean en función de la formación y educación, y todo el arrendamiento de inmuebles destinados para casa habitación. Y no son objeto de IVA todos aquellos productos y servicios que la misma ley del IVA contempla, ¿no? De acuerdo a sus definiciones, que puede ser prestación de servicios o uso goce temporal, que son las indemnizaciones de seguros, los premios por algún sorteo o alguna beca gubernamental o algún programa de gobierno al que hoy estamos siendo acreedores, muchos, ¿no? De que acaba de salir la última propuesta para las mujeres que quieren seguir estudiando, son solteras, para los de los jóvenes construyendo el futuro, para los adultos mayores con su programa de bienestar de todas las pensiones. Todos estos apoyos no son objeto de IVA, ellos reciben el dinero de manera directa. ¿Cuál es la diferencia que existe entre las tasas del IVA? Pues podríamos identificar lo que ya dijimos, que son tres: la tasa del 16, la tasa del 0 y la tasa exenta, ¿sale? Y en cuanto a esa tasa 0 o tasa exenta, al momento de realizar la declaración a las autoridades hacendarias, pueden recibir la devolución del IVA si en algún momento, fíjate bien, dentro de tu facturación no la tipificaste, que ya hoy el sistema te lo hace prácticamente solo. Te identifica qué tasa es la que te corresponde, pero si tú pudieras o identificaras la elaboración de alguna factura con alguna tasa no correspondiente, existe la parte de la devolución del IVA. O si tuvieras la facturación con valor del 16, prestando un servicio profesional, o las empresas que prestan y ahorita hicieron declaraciones anuales y hubo devoluciones, porque pueden tomar como una erogación o gasto para el desempeño de su mismo trabajo ciertas acciones y viene la devolución. Y te voy a poner mi ejemplo. Yo soy un contribuyente como persona física con actividad empresarial de servicio profesional calificado, en este caso, cursos, capacitaciones y servicio docente. Y dentro de mi legalidad viene una tasa del 16%, es decir, yo pago los impuestos de ciertos cursos, de los servicios que me paga la universidad por de hacer mi trabajo, ¿no? Por dedicarme a mi trabajo. Sin embargo, yo puedo deducir, y tengo mi devolución del IVA, porque me asisto de programas de cómputo, de libros, de revistas. Entra como un gasto la cuestión del manejo de mi salud. Entonces, si yo voy a alguna cuestión de atención médico general y algunas especialidades como es la óptica, el dentista, todos eso, ellos también a su vez me van a dar factura de los servicios que yo le contrato, el ginecólogo, incluso el anestesiólogo, o si tuviera alguna cirugía en particular. Al no tener a lo mejor un servicio público de atención y yo quisiera irme al servicio profesional calificado. Y esas facturas las deduzco como parte de mis gastos, porque es lo que me permiten tener uso o goce de mi salud para desempeñar mi labor docente o de capacitación. Y entran en deducción. Entonces, de todo el IVA que yo fui pagando y trasladé, el cliente me lo pagó, las escuelas me lo pagaron, la Sectur me lo pagó porque capacité, me viene una compensación o una devolución porque también erogué gastos para que yo me pudiera mantener
en sana condición. ¿Sí me explico? Y entonces ahí me viene una devolución del IVA. A las empresas le pasa exactamente lo mismo. Si hoy tú trabajas en una empresa y tiene a lo mejor el servicio de cobranza a domicilio o venta y entrega a domicilio, todas esas unidades de transporte que utiliza para que llegue el cobrador o para que te llegue, hablemos por ejemplo de Liverpool, para que te lleguen las mercancías al domicilio, todas esas unidades le llama el gobierno pues transporte o logística de transporte y son deducidas. ¿Cómo las deduces? Si bien es cierto, tú vas y compras un juego de recámara a Liverpool y pagas el IVA, la Liverpool de ese IVA reconoce que ocupa para pagar la unidad en la que va a transportar tu recámara, porque además de tu recámara anda entregando, ¿no? Estufas, colchones, juegos de sala, y comedores, etcétera, y genera devoluciones a ese IVA, porque ocupa el servicio de transporte y logística para poder hacer efectiva la comercialización del bien o producto que tú adquiriste en su tienda. A eso, aunque tributen con tasa 16 y tú lo pagues, las empresas tienen el derecho de exentar o disminuir ciertos pagos o de recibir de devolución los gastos que hacen propios en la operación de su empresa. ¿Sí me explico? No sé, por ejemplo, si alguien me quiera compartir en qué trabaja para que podamos más o menos hacer la simulación del ejercicio. ¿Qué devolución de IVA llega a tener? ¿Alguien que me quiera compartir? Ya casi para terminar, ¿no? Otro ejemplo, vamos a poner una pastelería. Fíjense bien, los pasteles graban con tasa 16. Entonces una pastelería, vamos a poner de ejemplo Champlit, y ella hace sus pasteles y tú llegas y lo pagas. Champlit traslada tu IVA. Sin embargo, Champlit le muestra al SAT en cada ejercicio fiscal la deducción de los gastos que le lleva o le conlleva hacer ese pastel. Algunas materias primas están exentas, ya vimos que están grabadas con tasa cero o exentas. Pero, por ejemplo, la parte tienen un auto utilitario en el cual te van a llevar el pastel a tu domicilio. Ese servicio lo puede deducir. Entonces deduce la compra del auto utilitario con la consigna de que debe llevar la leyenda de auto utilitario Champlit, por ejemplo, en este caso, y entonces le llega una devolución del IVA. De todos los pasteles que vendió en el mes, viene una parte a deducir por concepto de gasto operativo para mantener la adquisición de ese bien en el cual genera la transportación y logística de ese pastel, ¿vale? Y así voy a irte citando varios ejemplos. Entonces ya para cerrar, aquí nos quedaríamos. Nos vemos el viernes a las 9 de la noche, sabiendo que vamos a adelantar. Y te voy a mandar la presentación, decía ya su compañera, por el medio de WhatsApp, más aparte queda subida en CIAPI, el video y el material, y se te queda nuevamente 5 enunciados de tarea para que tú logres identificarme tu sujeto pasivo, activo, tu tasa, ¿sale? Y bienvenido seas, feliz